Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 28 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1620 cuando un barco que llevaba a bordo algo más de un centenar de personas zarpó de Inglaterra con destino al continente americano. Los viajeros de aquella nave eran puritanos, disidentes religiosos, que no buscaban ni el oro ni la gloria, ni mucho menos que les entregaran indios para que les sirvieran en haciendas. Colonos pacíficos y no guerreros, su deseo esencial era disfrutar de una plena libertad de conciencia en el continente americano. De manera bien significativa, la lectura de la Biblia, realizada de manera cotidiana en el seno de este grupo, había tenido, entre otras consecuencias, que más del 70% de aquellos emigrantes supiera leer y escribir en una proporción del 80% entre los hombres y de más del 60% entre las mujeres. Se trataba de una cifra de alfabetización verdaderamente incomparable, ya que ni España ni Hispanoamérica la tenían por aquel entonces con menos de un 10% de su población alfabetizada y sin llegar a alcanzarla hasta bien avanzado el siglo XX. Los peregrinos fueron a dar en lo que ahora es Massachusetts y su primer invierno resultó terrible, traduciéndose en un elevado porcentaje de muertes. A la primavera siguiente, los indios iroqueses les enseñaron el cultivo del maíz y también cómo cazar y pescar en aquel entorno. Y llegado el otoño de 1621, lograron recoger cosechas abundantes de maíz, judías, calabazas y cebada. Para dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir, los peregrinos organizaron una fiesta e invitaron al jefe indio de la zona y a 90 miembros de su tribu. Los indígenas contribuyeron a la fiesta sumando a los pavos de los peregrinos ciervo y alguna otra caza, y lo que también es llamativo, lo que ahora se conoce como palomitas de maíz. Ahí podía haber quedado todo de no ser por la visión espiritual de aquellos puritanos. Al año siguiente, por las mismas fechas, volvieron a celebrar otro día de acción de gracias en el que expresaban a Dios su gratitud por la manera en que los había bendecido durante los meses anteriores. Como tantas cuestiones nacidas del pensamiento y de la acción de los puritanos, el Día de Acción de Gracias quedó insertado en la nueva nación surgida a partir de 1776 de la Guerra de Independencia de los colonos americanos contra una Inglaterra que los expoliaba con crecientes impuestos. De manera bien significativa, el primer Congreso americano, formado por una aplastante mayoría de protestantes, aunque tenía un miembro católico, que era además masón, recomendó que toda la nación celebrara un día anual de acción de gracias. Estados Unidos aparecía en la declaración que en aquel entonces proclamó Thomas Jefferson como una nación protestante basada en la Biblia, que creía en Jesús como el Salvador, que abrazaba los principios del Evangelio y que, sin embargo, estaba abierta a todos. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre extraordinariamente influido por la cosmovisión puritana, sugirió como fecha para el Día de Acción de Gracias el 26 de noviembre.
El Día de Acción de Gracias recibiría nuevos aportes paralelos a los grandes desafíos con los que tuvo que enfrentarse Estados Unidos. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que se prolongó durante 4 años, pidió a todos los americanos sin excepción que se reunieran para dar gracias a Dios el último jueves de noviembre. La fecha solo se vio alterada en 1939, cuando Estados Unidos se enfrentaba con la Gran Depresión. El presidente Roosevelt adelantó una semana la celebración para alargar la temporada de grandes compras antes de la Navidad y así estimular el comercio nacional. Se trataba de una medida comprensible que en realidad solo duró hasta el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses el 7 de diciembre de 1941. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias regresó a la fecha señalada por Abraham Lincoln. A día de hoy, en Estados Unidos, protestantes y judíos, católicos y mormones, anglos e hispanos, negros y nativos lo celebran en la convicción de que la vida de una nación depende no poco de la gratitud que muestren sus habitantes, de acuerdo con sus creencias personales, al Sumo Hacedor. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la celebración del Día de Acción de Gracias tiene un enorme significado porque la llegada de los puritanos a las costas de lo que ahora son los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más relevantes, más trascendentales y más positivos de la historia universal. Segundo, en primer lugar, los puritanos no iban a la busca del oro, de la gloria, de la explotación de los indígenas o de la fuente de la eterna juventud, como según su propio testimonio sí afirmaron los aguerridos conquistadores españoles y portugueses. Aquellos puritanos buscaban solo un lugar en el que disfrutar de libertad de conciencia cultivando la tierra. Así, procedieron a comprar el territorio a los indígenas, entre otros episodios, como sucedió con la adquisición de la isla de Manhattan o la del actual estado de Pensilvania. Tercero, por añadidura, los puritanos mantuvieron una visión del trabajo tomada de las Escrituras. A diferencia del mundo hispano, que consideró infame el trabajo manual hasta el punto de que a finales del siglo XVIII una pragmática del rey Carlos III tuvo que declararlo como no manchado por la infamia, los puritanos desde el principio contemplaron ese trabajo como una manera más que digna y santa de transformar la sociedad y de servir a Dios. Cuarto, igualmente, como cualquier corriente surgida de la Reforma protestante, los puritanos enfatizaban la lectura de la Biblia como una práctica cotidiana indispensable para la vida espiritual. El impacto que semejante circunstancia tuvo en la alfabetización resultó espectacular. Mientras que en la Europa católica no se llegaba todavía a inicios del siglo XIX a un 10% de índice de alfabetización, los puritanos contaban 3 siglos antes con un 80% de alfabetización masculina y más de un 60% de alfabetización femenina. Pero algunas denominaciones, también llegadas a Norteamérica, como los cuáqueros, ya a mediados del siglo XVII, contaban con una alfabetización del 100%, tanto entre hombres como entre mujeres. Quinto, precisamente por su insistencia en saber leer y escribir, a diferencia de lo que todavía sucede al sur del Río Grande en no escasa medida, los puritanos iban a dar un énfasis esencial a la educación, creando, a semejanza de lo que ya sucedía en la Europa protestante, escuelas públicas desde el principio. Sexto, el énfasis educativo de los puritanos, semejante al que en Europa se daba en las naciones protestantes, donde se crearon los primeros sistemas educativos públicos con una antelación de más de 3 siglos sobre lo que sucedería en la Europa católica, tuvo su repercusión en la investigación científica. Antes de que pasaran 6 años de su llegada, los puritanos habían fundado la Universidad de Harvard, a la que siguieron otras como Yale o Princeton.
A día de hoy, y a diferencia de las universidades fundadas en el sur del continente americano, estas universidades siguen encontrándose a la cabeza de todas las universidades del mundo. Séptimo, los puritanos se atenían además estrictamente a las enseñanzas contenidas en la Biblia. Así, no solo no practicaban el culto a las imágenes, prohibido expresamente en el Decálogo entregado por Dios a Moisés, sino que por añadidura no podían considerar, como sucedía en el mundo católico, que la mentira o el hurto eran simples pecados veniales. Octavo, de manera similar, aquellos puritanos, siguiendo los principios expresados en la Biblia, creían en una supremacía de la ley que estaba por encima de papas, monarcas y demás personajes de relevancia de la época, con lo que también marcaron una enorme distancia con lo que sucedía en el centro y en el sur del continente americano. Noveno, igualmente, los puritanos tenían una visión pesimista del ser humano y lejos de pensar como Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza o que determinados poderes como el papal o el regio no necesitan verse limitado, creyeron en que la concentración del poder en unas solas manos solo podía derivar en tiranía. Y décimo, de esa visión bíblicamente pesimista de los puritanos surgió la teoría de la separación de poderes y algo más de un siglo después la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución democrática de la historia contemporánea. El Día de Acción de Gracias constituye una celebración verdaderamente notable. Por un lado, implica el recuerdo de uno de los actos que sentó las extraordinarias bases de lo que hoy es Estados Unidos. Por otro, es la fiesta de mayor relevancia nacional, a lo largo de la cual tienen lugar más de 40 millones de desplazamientos por avión para poder celebrarla en familia. Sin embargo, por encima de todo, deja de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la existencia de una nación en la que centenares de millones de personas son conscientes de que lo que han recibido a lo largo del año es una muestra de la generosidad benevolente de Dios, y por eso precisamente lo agradecen. Y en segundo lugar, un motivo para reflexionar sobre los resultados de poner los principios que se encuentran contenidos en la Biblia por delante de otro tipo de cosmovisiones con sus resultados correspondientes. Precisamente por esas raíces puritanas nacidas de la Biblia y no de las tradiciones de hombres que se han autoerigido como representantes de Dios en la tierra, Estados Unidos ha sido una nación de acogida para todos. Aquí encontraron refugio tras los puritanos y, por solo mencionar unos ejemplos, los judíos y los católicos, los mediterráneos y los nórdicos, los hispanos y los asiáticos. A nadie se le pidió estatuto de limpieza de sangre como en la América hispana, ni se le prohibió adorar a Dios o no hacerlo de acuerdo a sus convicciones, como también pasaba en los imperios español y portugués. Tampoco se cometió la horrible monstruosidad de basar la identidad nacional en una confesión religiosa, levantando un futuro de intolerancia y miseria. Quien ahora se dirige a ustedes, nacido y criado en una nación europea que nunca se ha caracterizado precisamente por una historia de respeto y tolerancia, y que ahora es ciudadano americano, puede dar testimonio personal de esa realidad extraordinariamente acogedora. Ciertamente, la historia nacional de Estados Unidos tiene sus sombras, pero sus luces son muy superiores y, por añadidura, explican su desarrollo tan distinto al de la mayoría de las naciones de la Tierra. Aquí el hombre, no súbdito sino ciudadano, puede doblar sus rodillas ante Dios, pero a nadie se le hará agachar la cabeza ante los clérigos de una iglesia. Tampoco lo obligarán a mantener entidades religiosas, políticas o sindicales a las que no pertenece. Y al menos hasta el día de hoy no se le prometerán utopías si se inclina ante las castas privilegiadas, pero se le reconoce, por el contrario, el derecho a buscar por sus propios medios la felicidad. A fin de cuentas, de conservar esos principios o de apartarse de ellos,
depende directamente la supervivencia de los Estados Unidos de América. Esa base puritana, asentada precisamente cuando España era regida por un rey tarado y malgastaba por segundo siglo consecutivo sus caudales en defender a una contrarreforma liberticida, explica muchísimas circunstancias, por más que a muchos les ataque los nervios al constituir un rotundo mentís a las razones que aducen para el fanatismo y para justificar un pasado sin justificación alguna. Basta mirar el mapa del continente americano para darse cuenta que esa parte del continente con raíces hispano-católicas es la que huye hacia esa otra parte del continente de raíces reformadas, y no ni mucho menos a la inversa. Por todas estas razones, esta noche yo de todo corazón celebraré el Día de Acción de Gracias. Lo haré porque me identifico con la Biblia que amaban los puritanos. Lo haré porque me identifico con la defensa de la libertad más que perseguida en aquellas naciones que escogieron otro camino. Y lo haré porque tengo motivos más que sobrados para darle gracias a Dios por lo sucedido a lo largo de este año 2024, que a pesar de todo ha sido en lo personal mucho mejor que el 2023, aunque con toda certeza mucho menos que el 2025. Sin duda, ha sido un año en que el fruto del esfuerzo se ha visto bendecido con la expansión de la audiencia de La Voz y de cesarvidal.tv por millones de personas a ambos lados del Atlántico y del Pacífico. Sin duda, ha sido un año en que el equipo de La Voz y de cesarvidal.tv han trabajado, luchado y reído satisfechos con su labor de analizar e informar de manera veraz, insobornable y libre. Sin duda, ha sido un año de victorias judiciales contra los buscabonus de la agencia tributaria, a los que quien ahora se dirige a ustedes ha derrotado ya en más de una treintena de resoluciones judiciales y vencerá sin ningún género de dudas en la última. Sin duda, ha sido un año en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó de manera pública, clara y contundente a la Audiencia de Madrid de que no tenía la menor base legal para intentar enjuiciar a quien ahora se dirige a ustedes y que, por lo tanto, ese Departamento de Justicia no colaboraría con semejante ilegalidad. Sin duda, ha sido un año en que siguieron publicándose nuevos libros a la vez que quien ahora se dirige a ustedes concluía la Biblia de estudio que Dios mediante estará en las librerías en junio de 2025. Sin duda, ha sido un año donde la congregación en la que me reúno no solo ha aumentado, sino que ha multiplicado su asistencia en un clima indudable de crecimiento espiritual. Sin duda, ha sido un año en que han resultado innumerables los momentos en que he podido sentir el amor de mi familia y de la gente que me es cercana y en el que también he intentado dispensárselo. Y sin duda, ha sido un año en que ni un solo día, quizá ni una sola hora, quien ahora se dirige a ustedes ha dejado de sentir el amor inmerecido de Dios bendiciéndome de las maneras más especiales. Les invito, pues, a que se unan a mi celebración del Día de Acción de Gracias, porque en aquella localidad de Massachusetts se abrió camino a una cosmovisión tomada de la Biblia y lógicamente venturosa, a diferencia de la que se implantó a sangre y fuego al sur del Río Grande y que aún sigue dando frutos muy amargos. Les invito porque ese ejemplo histórico se recuerda anualmente. Los invito porque, conociendo la historia, está en nuestras manos el seguir el camino señalado por la Biblia con las bendiciones que lo acompañan o el marcado por otras cosmovisiones que siempre han resultado aciagas para nuestras historias nacionales. Y los invito porque a través de este año, con sus risas y sus penas, con sus alegrías y sus pesares, con sus amenazas y sus peligros, Dios con todo nos ha protegido y guardado de manera más que generosa. Que nos encontremos ya en la 11ª temporada del programa La Voz es buena prueba de ello, como también el que ahora mismo pueda dirigirme a ustedes en libertad y seguridad frente a un panorama mundial inquietante. Hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración
Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. ¿Pero qué se va a esperar de un país que ha tenido las bases que ha tenido durante siglos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.